Comenzamos la tercera sesión, que en este caso se titula Sumergirse en la realidad. Vamos a abordar 3 puntos. El primero se titula Aceptación de lo que está ocurriendo. En segundo lugar, hablaremos de la autogestión. Y en tercer lugar, hablaremos de la importancia de las relaciones personales, del afecto, del corazón. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Si has vuelto a este tercer taller es porque creo que lo que hemos estado viendo hasta ahora te está gustando y te está sirviendo. Hoy voy a contaros el tercer gran aprendizaje que para mí ha tenido esta experiencia de la pandemia. Esta experiencia de lo que he aprendido con lo covidido. Bueno, pues este tercer aprendizaje es la aceptación de lo que ha estado ocurriendo, de lo que está ocurriendo y de lo que va a seguir ocurriendo. ¿Y qué quiere decir aceptación? ¿Qué quiere decir aceptar? Aceptar quiere decir sí. ¿Sí a qué? Sí a la vida. ¿A qué vida? ¿Qué es la vida? Esto que ocurre en este momento. Aceptar es decir sí a lo que está ocurriendo en cada momento, tal y como está ocurriendo en cada momento. Aceptar lo que está ocurriendo en cada momento, tal y como está ocurriendo en ese momento. ¿A que suena fácil? Bueno, a ver si solo me pasa a mí. Piensa un segundo. Dime si no hay veces que te encuentras viviendo una situación, la que sea, y no quieres que sea tal y como está ocurriendo. Y pones toda tu energía en empujarla y que pase. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Yo muchas veces cuando voy hacia el trabajo, pues ando un poquillo con el tiempo justo. Entonces, antes de entrar en el parking del hospital hay varios semáforos y en más de una ocasión, estando parada en el semáforo, porque a determinadas horas hay bastante tráfico, me he encontrado queriendo empujar el semáforo que está en rojo para que cambie y se ponga en verde. Tú no me digas que no es ridículo esto. Bueno, pues todo mi esfuerzo en ese momento está puesto en que cambie el color y se ponga en verde para que podamos salir disparados, en este caso yo, hacia el trabajo. O piensa, ¿cuántas veces has planeado un día para ir al campo y que haga un bonito día y de repente el día sale lloviendo? Y ya no es exactamente como tú querías. O has planeado vivir una experiencia en un restaurante y la experiencia no es tal y como tú pensabas. O has planeado ir a dar un paseo y hace un sol de estos de mes de agosto alicantino, un sol de justicia, que es imposible ir a pasear por el campo. Y empiezas a pelearte con la experiencia. No sé si esto solo me pasa a mí, pero es esto de ¿y por qué tiene que estar lloviendo? ¿Y por qué tiene que pasar esto? Y vaya sol, y vaya desastre, y vaya no sé qué. Fijaros, igual que la función de nuestro corazón es latir, y va a latir mientras estemos vivos, independientemente de que tú decidas que lata, es su funcionamiento automático el de latir y gracias a él estamos con vida, la función de nuestra cabeza es generar pensamientos. Continuamente va a generar pensamientos. Pensamientos sobre lo que tiene que ser, pensamientos de proyectos, pensamientos sobre lo que fue, pensamientos... Siempre está generando pensamientos. Muchos de esos pensamientos son en el sentido de cómo pensamos o cómo nos imaginamos o cómo queremos que sea la experiencia siguiente. O sea, yo estoy aquí, imaginaros, yo estoy aquí ahora grabando,
A continuación, después esta noche me voy a ir a ver un espectáculo de teatro, y es como si yo aquí y ahora empezase a elaborar cómo va a ser ese espectáculo de teatro y con las personas que me voy a encontrar, qué tal me lo voy a pasar y cómo va a estar la cerveza que me voy a tomar. Yo empiezo ahora a diseñar la experiencia que voy a vivir a continuación. Esa es la función de mi cabeza. Y esto es automático. Pero imaginaros cómo es bastante probable que cuando llego realmente a la experiencia del teatro no tengan nada que ver con cómo yo me lo he imaginado, como yo deseo que sea. Y entonces empiezo a descalificar la experiencia que estoy viviendo porque no está siendo tal y como yo me la había imaginado. ¿Cómo os hace sentir eso? Y además, fijaros que si yo ahora tengo mi esfuerzo de mi cabeza puesto en diseñar la experiencia siguiente, ¿creéis que podría tener la atención plenamente aquí y ahora en esto que está ocurriendo, en esto que estoy viviendo, que es contaros, grabar este taller, grabar mis reflexiones? ¿Os dais cuenta cómo esto no es aceptar lo que está ocurriendo? Ni lo acepto ahora porque tengo mi cabeza puesta en algo posterior, ni aceptaré lo que luego vaya a ocurrir porque no será igual que como yo me lo he diseñado en la cabeza. ¿No os parece que esto es una auténtica locura y majadería? Pero fijaros que realmente vivimos así constantemente. Constantemente estamos haciendo este movimiento. Y este no es el problema. El problema real es que no nos damos cuenta de que hacemos esto constantemente. No nos damos cuenta que la función de nuestra cabeza es emitir pensamientos. Igual que esa es su función, mi decisión es no creerme todo eso que mi cabeza está proyectando. ¿Conocéis esta peli? Inside Out. Si no la conocéis, os recomiendo que la veáis cuando podáis. Fijaros, ¿qué pasa si la experiencia que estoy viviendo en cada momento no discurre, no es como yo creo, como yo quiero que sea? Pues lo que ocurre es que se me despiertan todo un catálogo de emociones. Y además se me despiertan con mucha intensidad. Si yo voy a un restaurante y quiero que el camarero me atienda con rapidez y me traiga las cosas como yo quiero que me las traiga, y todo se desarrolle como a mí me gusta que se desarrolle, y eso no ocurre, ¿qué va a pasar? Que me voy a enfadar. Y además me voy a enfadar probablemente mucho. O me voy a poner triste, o el problema de que las cosas no ocurran como se supone, según mi cabeza, que deberían ocurrir, según mi deseo que deberían ocurrir, es que me despierta un aluvión de emociones. Fijaros cómo es la cosa. El problema no es que mi cabeza diseñe continuamente ideas de cómo se deben ser las cosas, planes. El problema no es que yo necesite un formato, como decíamos en la sesión anterior, para sentirme seguro, para construir como quiero que sea en los días. El problema es que me lo creo. El problema no es construirlo, el problema es identificarme con él. En el momento que yo me identifico con él, me creo que tiene que ocurrir necesariamente eso. Y claro, a la vida
al discurrir de los días no lo gobernamos nadie. No nos damos cuenta que esto que lucubramos es simplemente una posibilidad, es simplemente un deseo. La dificultad que tenemos es cuando ese deseo o esa posibilidad que hemos diseñado, nos identificamos con ella y nos la creemos. Entonces, claro, si esto ocurre, no toleramos que en la vida ocurre lo que ocurre. Es como si nosotros, al diseñar, al construir, pudiésemos decidir, pudiésemos gobernar el discurrir de los días, que no tiene nada que ver muchas veces con nuestro diseño. Cuando nos identificamos y esa experiencia no se da como la habíamos previsto, como la estábamos deseando, nos sacude un aluvión de emociones y empezamos a descalificar el discurrir de los días. Empezamos a adjetivar como malo, como desagradable, como no lo quiero, lo rechazamos, lo que sea que estemos viviendo. Pero es que, además, cada uno de nosotros vemos el mundo no como es, sino lo vemos a través de nuestro propio modelo mental. Es como llevar unas gafas permanentemente puestas, donde los cristales son de un color que está definido por nuestras creencias, por nuestra historia pasada, por la historia familiar, por lo que hemos aprendido, por nuestro carácter, como nos habló Gemma en el taller pasado. Y todo esto configura ese filtro, ese modelo mental a través del que vemos el mundo. Luego, no estamos viendo el mundo como es, sino que cada uno de nosotros percibimos el mundo de una forma. Y la realidad que vemos es una realidad interpretada por medio de ese filtro. Por eso las personas vivimos experiencias semejantes y si las contamos después a terceras personas, probablemente contaremos experiencias totalmente diferentes. Si un grupo de amigos se van de viaje, cuando vuelven de viaje y te cuentan esa experiencia, cada uno te cuenta cosas absolutamente diferentes, porque tiene que ver con cómo han percibido eso a través de su modelo mental. Fijaros, esta viñeta lo dibuja muy bien. Dos personas mirando un gato y cada una de ese gato que está viendo, que sería lo real, está viendo experiencias absolutamente diferentes. Uno lo ve como un cazador de ratones y la otra persona lo ve como un gatito adorable para poner en un cojín, para acariciar, Y si hubiese 7 personas más alrededor del gato y le preguntásemos por cómo vive esa experiencia del gato, qué es lo que lleva asociado para esa persona esa experiencia del gato, cada una nos diría cosas diferentes. Entonces, empezar a ponerle conciencia de que todos caminamos por la vida con unas gafas puestas, que es el filtro a través del cual vemos la realidad, vemos el mundo, es muy importante. Porque tal y como lo vemos a través de ese filtro es como lo vivimos. Y si a esto le añadimos que lo que estamos viviendo lo estamos comparando continuamente con lo que hemos diseñado en nuestra cabeza previamente, que es como nosotros nos hemos creído que tiene que ser lo que va a ocurrir y nos hemos identificado con esa idea, ¿cómo pensáis que con este lío podemos aceptar lo que esté ocurriendo en cada momento? Porque lo que está ocurriendo en cada momento nunca va a ser
lo que según nosotros tiene que ocurrir. No sé si conocéis el cuento de los 6 sabios ciegos. Dicen que había 6 sabios ciegos que se sentaban todas las tardes a la sombra de un árbol grande a discutir, poner en común diferentes experiencias. Entonces llevaban un tiempo discutiendo sobre cómo era un elefante. De repente se dieron cuenta de que ellos nunca habían visto, realmente habían tocado, que es la forma de ver de los ciegos, a un elefante. Entonces decidieron ir a buscar un elefante. Así que se pusieron los 6 en fila india, cogidos de los hombros del que tenían delante, y se fueron a la selva a buscar un elefante. Al poco de caminar por la selva, se tropezaron con un elefante. Y cada uno de ellos se quedó tocando un trozo del elefante. Entonces, el que estaba en la trompa decía: ¡hala! Ya sé cómo es un elefante. Un elefante es largo y estrecho como una serpiente. Y otro decía: no. Un elefante es como un abanico. Es el que estaba, esto lo decía el que estaba tocando la oreja. Y otro, el que estaba tocando la cola, decía: no, un elefante es delgado y estrecho como una cuerda. Y el que estaba tocando una pata decía: no, un elefante es como un tronco de árbol. Cada uno de ellos, en función de su experiencia que estaba viviendo, de la parte que estaba tocando, se estaba haciendo una imagen de lo que era un elefante. Fijaros, ¿cuáles son las claves o las condiciones que se tienen que dar para que podamos empezar a aceptar lo que está ocurriendo tal y como está ocurriendo? La primera clave es poner conciencia. ¿Poner conciencia a qué? Poner conciencia al filtro que todos llevamos, a las gafas con las que todos caminamos, y darnos cuenta que la realidad que percibimos es solo una parte, igual que los ciegos tocaban una parte del elefante. Entonces, darnos cuenta que esa realidad es una realidad interpretada a través de nuestro filtro con el que vemos lo que ocurre. Y una segunda cosa es poner conciencia a que nuestra cabeza, y esa es la función de nuestro cerebro, va a elaborar continuamente pensamientos, deseos, ideas sobre cómo deben ser las cosas. Y que como funciona nuestra cabeza es lo que vemos en la realidad, en la parte de la realidad que podemos ver, porque no olvidéis que vamos con un filtro. Lo que vemos de esa realidad, compararlo con lo que nuestra cabeza ha diseñado que tiene que ser, y en función de eso decidimos si eso nos gusta o no. Y en función de esta decisión de si nos gusta o no, nos sentimos de una forma o de otra. O nos enojamos, nos ponemos rabiosos, nos ponemos tristes, nos ponemos muy alegres. ¿Os dais cuenta del lío? ¿Os dais cuenta de la dificultad que tenemos para percibir la realidad de lo que está pasando? Y si tenemos dificultad para percibirla, más dificultad vamos a tener para aceptarla, más dificultad vamos a tener para decir que sí a lo que está ocurriendo. Probablemente todo esto que te estoy contando te suene un poco raro. El filtro, que nuestra cabeza elabora continuamente películas y que yo me las creo, me identifico con ellas y que por eso no puedo ver la realidad. A mí me gusta mucho el ejemplo de
de otra película, de otra gran película que me gusta mucho, que es Matrix. Si no la has visto, te recomiendo también encarecidamente que la veas. Y me gusta mucho la escena en la que se le ofrece a Neo tomar o la pastilla azul o la pastilla roja, o empezar a tomar conciencia de cómo funcionamos, de cómo vemos la realidad, y desde ahí poder gestionarnos y empezar a adquirir más grados de libertad, o seguir creyendo que la vida tiene que ser como nosotros hemos pensado que sea, y seguir peleándonos con la vida tal y como es. Así que te lo pregunto ahora, ¿qué quieres? ¿La pastilla roja o la pastilla azul? Después de esta pequeña broma que me he permitido, si has elegido la pastilla roja es desarrollar la capacidad de observación. La pastilla roja es empezar a desarrollar la habilidad de cuestionar. ¿De cuestionar qué? Cuestionar lo que tu cabeza elabora y darte cuenta que simplemente es una elaboración y es una opinión, pero que para poder vivir plenamente lo que está ocurriendo en cada momento, no tienes que identificarte con eso. Claro que todos tenemos continuamente esa elaboración. En nuestra cabeza es como si hubiera un loro que continuamente está hablando, que no deja de hablar, pero no tienes por qué comprarte la película a ti mismo. No tienes por qué comprarte la película a ti misma. Y por otra parte, darnos cuenta también que cada uno de nosotros solo vemos una parte de la realidad en función del filtro que todos llevamos puesto. Nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias, nuestro carácter. En función de eso vemos la realidad de una forma determinada. Pero la realidad es más grande que eso. Y aceptar lo que es, como es, nos convierte en seres más libres y con más energía. Así que te animo a que desarrolles tu capacidad de observador, tu capacidad de empezar a cuestionarte esta película que te cuenta tu cabeza tal y como te la cuenta. Los pensamientos siempre van a estar, siempre. Pero tu libertad es decidir si te los crees o no. Claro que la proyección de los sueños te sirve para conseguir nuevos retos, para avanzar hacia adelante. Pero considera siempre que eso que diseñas solo es una posibilidad. Y si lo consideras así, solo una posibilidad, podrás empezar a ver lo que ocurre a cada paso. No lo que tú has diseñado y a comparar con ese diseño, sino podrás empezar a ver, podrás empezar a vivir, podrás empezar a experimentar lo que ocurre en cada paso. Y podrás empezar a disfrutar de lo que ocurre en cada paso. Empezarás a estar presente en tu vida y dejarás de estar presente solo en tu cabeza. En este sentido, a mí me gusta mucho esta viñeta gráfica del roto. Atención, para ver la realidad, rompa la pantalla. Pues esto te digo yo a ti. Atención, para aceptar la realidad, cuestiona el contenido de tu cabeza. Cuestiona y date cuenta que ves lo que ocurre a través de un filtro muy concreto. Empieza a cuestionar esto. Empieza a poner entre interrogantes esto, considéralo solo una posibilidad y podrás empezar a sumergirte más plenamente en la realidad. Te voy a poner una vez más un ejemplo personal. ¿Conoces esta imagen que está en la pantalla? Es el Taj Mahal de India. Hace unos años, en el verano del 2014, un grupo de amigas fuimos a India. Estuvimos pues casi 20 días, la mayor parte en India y unos poquitos después en Nepal, en Katmandú. Para mí la experiencia de India, que tenía muchísimas ganas de ir, de hecho yo fui la propiciadora del viaje, no fue buena.
fue una experiencia, la experiencia de India, como la viví, fue una experiencia, no sé si decirte decepcionante, pero en cualquier caso fue una experiencia que no me dejó indiferente. Fijaros, con el paso del tiempo, cuando ya había vuelto aquí a España y yo analizaba por qué la India no había sido para mí esto que yo había diseñado en mi cabeza, que iba a vivir en India, claro, me di cuenta que yo me había contado una parra sobre India. Yo no sé si es que pensaba que en India todos estaban súper felices, a pesar de la inmensa pobreza que vive una parte importantísima del país, donde todos eran súper amables, donde todos... Cuando yo llegué a India, no viví esto. Lo que vivía era que era un país muy duro, donde la gente, mucha gente, o yo lo percibía así, tenía una mirada muy dura, donde yo no veía a la gente feliz como yo me había imaginado que debían ser, y donde nada tenía que ver con la película que yo me había contado sobre India. ¿Qué estaba haciendo yo continuamente los días que estaba allí? Comparando lo que podía percibir de lo que estaba viviendo con la película que yo me había contado en mi cabeza. Y de esa comparación continuamente desechaba, descartaba la experiencia real que estaba viviendo. No, esto es malo, no, esto no es así, no, esto es insoportable, no, aquí no se puede estar, no. Total, de los 15 días que estaría en India, realmente no estuve ninguno. Estuve en pelea contra la experiencia que estaba viviendo. Porque yo había decretado, mi cabeza había decidido que mi experiencia en India tenía que ser de otra forma. Y ese no era el problema. El problema era que yo me había creído que mi experiencia en India tenía que ser de esa determinada forma. Y claro, desde ahí, ¿cómo podía vivir y sumergirme en lo que realmente estaba viviendo? Si estaba en pelea continuamente, si estaba desacreditando la experiencia que realmente estaba viviendo. ¿Os dais cuenta de la parra? ¿Os dais cuenta de cómo me perdí los 15 días que estuve en India en función de todo este tinglá? Bueno, pues esta experiencia de India es solo un ejemplo de lo que nos pasa en la vida cotidiana. Pensamos que las cosas tienen que ser de una forma, las cosas no son de esa forma y empezamos a entrar en pelea. Y nos centramos en la pelea, en la continua comparación de lo que tengo diseñado y lo que es, en lugar de sumergirnos en la realidad, en lugar de decir sí a lo que en cada momento estamos viviendo. Experiencia del COVID maestro. ¿Cuántos de vosotros durante el confinamiento no habéis estado en lucha contra lo que estaba ocurriendo? ¿No habéis estado en lucha contra lo que estabais viviendo? ¿Cuántos de vosotros habéis sido capaces de sumergiros en la experiencia real tal y como estaba siendo para cada uno de vosotros? Muchísima gente durante esta experiencia lo ha pasado mal, lo ha pasado muy mal, porque hemos tenido una incapacidad de aceptar lo que estaba ocurriendo, tal y como era. Muchísima gente se ha sentido mal, muchísima gente se ha deprimido, muchísima gente se ha enfadado. Fijaros, si somos capaces de aceptar la vida tal y como es,
y de sumergirnos en la vida tal y como es, si somos capaces de decir realmente sí a la vida como está siendo, sin ponerle condiciones, tendríamos toda la energía disponible para vivir esa experiencia. Porque estar en pelea, estar en lucha, nos resta energía. Cuando no somos capaces de vivir la realidad tal y como está siendo, nos sentimos encerrados cuando nos confinan, nos ahogamos si tenemos que llevar mascarilla, nos parece un rollo tener que lavarnos o higienizarnos las manos varias veces al día. Nos parece fatal lo de mantener la distancia social, porque es que yo no soy así. Yo soy una persona besucona. Y yo también, digo. Pero si atiendo a las coordenadas de la realidad que estoy viviendo, es bueno que mantenga la distancia social. Es bueno que esté en casa y no mantenga el contacto. Yo, durante los días de la pandemia, oí, ahora no recuerdo dónde, que un autor, en lugar de decir que estábamos encerrados, que es algo que hemos oído mucho, es que realmente lo que estaba ocurriendo era que estábamos guardados. Las cosas valiosas las guardamos. Y las personas nos teníamos que guardar, había que guardar a mucha parte de la población, porque somos realmente valiosos. Y guardándonos era la forma de poder protegernos. Hay personas que cuando hablamos de aceptación entienden que es lo mismo que resignación. Y es algo absolutamente diferente. Aceptar es decir sí. Resignarse es conformarse. Y esto es totalmente diferente. Yo cuando acepto, no me conformo. Cuando acepto, recibo lo que se está dando tal y como se está dando. Si yo soy capaz de recibir el regalo de la vida como se está dando, tal y como se está dando, estoy presente en este momento y tengo energía disponible, toda la energía disponible para la vida. Si yo vivo la experiencia de una forma resignada, no estoy aceptando lo que está ocurriendo. Me estoy acomodando, me estoy quedando sin energía, estoy acumulando resentimiento. La resignación acumula resentimiento. La aceptación te deja en paz, absolutamente en paz. Nada te hace perder más energía que el resistirte, que el pelearte contra una situación que se está dando y no puedes cambiar por mucho que te pelees con ella. El primer paso para cambiar las cosas es aceptar como son, recibirlas como son. Y a partir de ahí, eso te deja energía disponible para que puedas construir sobre la realidad. Fijaros, la aceptación es una actitud activa de recibir lo que ocurre. A mí me sale un gesto cuando hablo de aceptación, que es levantar las manos para recibir lo que ocurre, para recibir la vida. La aceptación implica una actitud de honestidad, de coherencia con lo que es, de recibir lo que sea. La aceptación implica una actitud de propósito de cambio. Es como construir la casa por los cimientos. Primero acepto la realidad tal y como es
eso me permite disponer de energía para a partir de ahí avanzar hacia donde yo quiera, avanzar hacia el diseño de mis planes, teniendo siempre presente que esos planes solo son un diseño, solo son una posibilidad y que tengo que ir flexibilizándolos en función de la realidad. La aceptación es una actitud de aquí y ahora, solo puedo aceptar en el aquí y ahora. La resignación es una actitud de pasividad, algo absolutamente diferente, no es algo activo. Cuando yo me resigno, me cierro, bajo la cabeza, me entristezco. Es una sensación de impotencia, me resigno ante lo que de ninguna forma puedo cambiar, ante lo que no puedo hacer nada. Yo hay muchas situaciones que no puedo cambiar, pero si las acepto, puedo cambiarme yo en esas situaciones para tener energía disponible para construir desde ahí. La resignación es una actitud de conformidad, no de propósito de cambio. Y cuando estoy en resignación, mi foco siempre está puesto o en el pasado o en el futuro, pero nunca en el aquí y ahora. Solo puedo aceptar en el aquí y ahora. Lo que no acepto en el aquí y ahora es un diseño del mundo de Matrix totalmente otra vez. Fijaros, para mí la aceptación es la actitud de presencia en acción. ¿Sabéis? Estas personas que cuando están contigo, están plenamente contigo, con todo lo que estéis viviendo en ese momento. Para aceptar la vida, la única condición es estar presente en ella y decirle que sí. Recordar, la aceptación es la presencia en acción. ¿Y qué va a ocurrir si tú tienes esta actitud de presencia en acción? Que es como si fueses una bombilla y te enchufases a la corriente. Toda tu energía, cuando dices que sí, toda tu energía está disponible para la acción, está disponible para la atención, está disponible para la vida. Porque ya no estás en pelea con lo que has diseñado que debería ser, que sí es, que sí no es, que sí. Ya te has salido de Matrix, estás fuera de este lío. Claro que se van a seguir produciendo discursos mentales, pero no te identificas con ellos. Claro que vas a seguir viendo la vida a través de un filtro, pero tienes conciencia sobre ese filtro. Si aceptas, estás presente, solo puedes aceptar desde la presencia. Y solo vas a poder hacer acciones coherentes desde la aceptación. Bueno, hasta aquí mi parte. Ahora te dejo con Gemma, que te va a dar claves para la autogestión, entre otras. Comenzaré explicando yo el primer punto titulado autogestión. En él vamos a centrarnos en primer lugar en lo que es el conocimiento personal. Autogestionarse significa conocerse a uno mismo y saber hacer una gestión de nuestra vida. Esta autogestión a veces es fácil, a veces es difícil. Cuando nos surgen cosas inesperadas es todavía más difícil, pero precisamente esa realidad que nos sorprende y que no veíamos venir nos lleva a un conocimiento personal que de otro modo habría sido difícil alcanzar. Por lo tanto, esto que estamos viviendo es una realidad que se puede interpretar como un gran regalo que nos hace la vida, a pesar de su cara dolorosa, porque nos está permitiendo utilizar nuestros recursos, conocernos mejor, adquirir nuevas destrezas y sobre todo, darnos cuenta de lo que es extremadamente valioso en nuestra vida. En ese autoconocimiento personal y en esa autogestión es mucho más fácil culpar al otro
pensar que el otro es el que tiene la culpa de todo lo que nos pasa a nosotros, en lugar de asumir cuál es nuestra responsabilidad. La realidad es que cuando somos niños siempre nos sale de forma espontánea. Yo no he sido, si es que mamá o papá nos regañan por algo que ha sucedido. Cuando somos mayores, bueno, de alguna forma tendemos también a protegernos, a mantenernos inocentes. Pero de vez en cuando tenemos que coger nuestra responsabilidad y decir, en esta pelea que he tenido o en esta situación incómoda que se ha producido, hay una parte que tiene que ver conmigo. Si conseguimos asumir esa responsabilidad que nos pertenece, es mucho más fácil ponernos delante del otro y resolverlo. ¿De qué manera? Pues por ejemplo diciéndole, lamento haber hecho esto, asumo mi parte de responsabilidad, quiero arreglarlo y estoy dispuesta a escucharte. El otro, si escucha con atención, es fácil que también asuma su parte de responsabilidad y que el diálogo fluya y se encuentre una solución. Imaginaos, por ejemplo, un momento en el que tú has pasado todo el día en casa trabajando porque has estado teletrabajando en el confinamiento o por las razones que sean. Y llega tu pareja, que viene cansadísimo también de trabajar fuera de casa, y te lanzas a su cuello y empiezas a reprocharle 50.000 cosas. Es que yo estoy aquí, pasando miles de horas, estoy cansadísima. Bueno, lo que estamos haciendo es echar la culpa al otro de lo que me está pasando a mí. Fijaos qué diferente es que pensemos, estoy mal, estoy nerviosa porque me está pasando esto a mí y estas emociones que siento son mías, están surgiendo dentro de mí. La posibilidad de darnos cuenta de que lo que yo siento es lo que yo siento y que la otra persona no es para nada responsable nos llevará a llevar un poquito más de cuidado, a tener un poquito más de atención en no echarnos al cuello del otro, en pensar, pero ¿qué culpa tiene esta persona que acaba de llegar? ¿Por qué voy a desahogarme o por qué voy a atacar cuando lo que tengo que resolver está principalmente dentro de mí? Por lo tanto, lo que nos pasa es 100% nuestro. Es cierto que a nuestro alrededor hay sucesos que determinan de algún modo también nuestra experiencia, pero todo está sucediendo en nuestro interior. Si yo me estoy mirando al espejo y me estoy diciendo, madre mía, eres un desastre, que poco te cuidas, esto es desesperante, no hay quien lo solucione, evidentemente estoy condicionando mi experiencia de vida porque yo misma estoy interpretándola como caótica. Por lo tanto, tal y como yo veo que es mi realidad y tal y como yo veo que estoy yo, así me voy a compartir con los demás, así me voy a mostrar a los demás. Por lo tanto, no son los demás los que ven en mí algo que no me gusta, sino que principalmente soy yo quien lo veo y me muestro de esa manera. Dicho lo anterior, no pretendemos afirmar que tengamos que estar siempre estupendos, maravillosos, divinos, sin enfadarnos, sin refunfuñar, sin protestar. Claro, a todos nos pasa que hay cosas que no nos gustan y la manera de expresarlas es como podemos. Sin embargo, este sentimiento que surge dentro de nosotros, ¿es importante que lo compartamos con los demás? ¿O es preferible que lo disimulemos, que no lo digamos, que no se nos note que estamos tristes, enfadados, preocupados? Bueno, evidentemente la mejor de las opciones es compartirlo, es transmitírselo a los demás y si es necesario pedir ayuda, pedir ayuda. La autogestión implica también ser responsables de rodearnos de todo aquello que nos gusta, que nos facilita la vida, que nos hace sentirnos felices. Pongo un ejemplo muy sencillo. Pensad en vuestras casas. ¿Os gusta cómo están decoradas? Cada una de las cosas que aparecen en vuestras estanterías, en vuestras paredes, en cómo son las cortinas, cómo son las colchas, cómo son los manteles, ¿todo eso os gusta? ¿Os rodeáis de verdad de cosas que os hacen sentir bien? Bueno, pues la autogestión también implica hacernos conscientes de que somos quienes elegimos lo que nos rodea. Por lo tanto, si yo me estoy quejando de que mi casa está muy desordenada, imaginaos,
pues tengo en mi mano cambiar eso, ordenarlo, poner las cosas de otra manera, decorarlo de otra manera. Si estoy muy incómoda en mi sofá y me parece que no es el que a mí me gustaría, está en mi mano, siempre que la situación económica lo permita, generar un cambio también en mi vida. Eso es autogestión y eso influye de una manera también notable en cómo nos encontramos y nuestro estado de ánimo. Uno de mis descubrimientos durante el confinamiento fue mi gusto por la cocina. Creo que todos nosotros tenemos habilidades dormidas que, si se da la ocasión, despiertan y podemos disfrutar de aficiones que tenemos de alguna manera olvidadas. En mi caso me dio por hacer bizcochos, después aprendí a hacer flan y hacía flan de chocolate, flan de café, flan de huevo. Por último empecé a hacer una quiche o una empanada de distintos sabores y bueno, terminé comprando cosas que no había comprado en mi vida, como la harina, que creo que la mayor parte de España compró harina en el confinamiento, y otros productos de repostería que, como sabemos, se fueron acabando. En el fondo, para mí esto fue un aprendizaje, porque me di cuenta de que somos muy cumplidores, hacemos lo que debemos hacer, pero de vez en cuando se nos olvida lo que nos gusta hacer, lo que de verdad queremos hacer. He mencionado la cocina, pero podríamos hacer extensible este descubrimiento de nuestras habilidades a otros hobbies o aficiones, como puede ser tocar la guitarra. Es cierto que ha sido una explosión de creatividad todo lo que los artistas han hecho durante el tiempo de confinamiento. Era muy fácil buscar en YouTube vídeos de los grandes artistas que aportaban su granito de arena con la máxima creatividad y el máximo cariño. Probablemente muchos teníamos en casa algún instrumento olvidado en un rincón, y estos días nos ha permitido recordar que existía y empezar a practicarlo. Es un placer que hemos descubierto, pero que es importante que no olvidemos, que no se nos olvide cuando entremos en la vorágine de la vida y volvamos a nuestra rutina. Porque este tipo de cosas son las que nos enriquecen y las que esponjan el alma. Quiero contaros ahora una anécdota muy divertida de una de mis alumnas de clase. Yo este año he sido tutora de un segundo de bachillerato y en cierta ocasión hablé por videollamada con una de mis alumnas y la noté muy alegre y le pregunté: ¿qué te pasa? ¿Hoy estás de buen humor? Y me dijo: pues mira, sí, porque hoy es viernes y los viernes nos juntamos todos los de la clase en una videollamada que hacemos grupal, pero no nos juntamos solo para hablar, nos vestimos, nos arreglamos, nos ponemos monísimos, ponemos música, cada uno coge en su casa su bebida y así nos mantenemos unidos. A mí me pareció una iniciativa muy original y me consta que muchas otras personas han hecho cosas parecidas. Además de elegir aquellas cosas a las que queríamos dedicar nuestro tiempo libre, hemos tenido que enfrentarnos a muchos retos. Dependiendo de cuál sea nuestro trabajo, hemos tenido que aprender a marchas forzadas a introducir recursos que no teníamos en absoluto. Por ejemplo, en mi caso, tuve que aprender a usar el programa Teams a la velocidad del rayo. No tenía apenas ni idea de cómo se colgaba un archivo, cómo tenía que llamar a mis alumnos, cómo podía hacer una conferencia con todos ellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos retos, todos mis compañeros, al igual que yo, los tuvimos que superar sin apenas tiempo para digerirlo. ¿Qué significado tiene para mí esto? Bueno, pues que todos podemos conseguir grandes cosas si nos lo proponemos, y que si la ocasión se nos pone delante, pues nadie se acobarda. Todos tiramos para adelante y decimos: ¿qué es lo que hay que aprender? Pues vamos para allá. Este dibujo que aparece aquí en la pantalla pone dictar. Bueno, yo no sabía ni que existía en el ordenador.
Lo descubrí porque uno de los compañeros nos lo mostró en uno de los cursos formativos que tuvimos los profesores. Fijaos qué útil es que si le das ahí puedes ir dictando y te va escribiendo todo lo que tú dices en un documento Word. Con lo que a mí me cuesta teclear todo lo que tengo que escribir. Bueno, me pareció súper ventajoso. Claro, la parte más bonita de esto es que son aprendizajes que ya tienes para siempre, es decir, que te sirven para el resto de tu vida como profesora. Y aunque ha sido un reto al principio, luego forma parte de tus conocimientos habituales. Así que tiempos nuevos, nuevos recursos. Cuando preparábamos este curso, un día hablé con mi padre, que es el que está aquí en esta foto, y le pregunté, oye papá, ¿a ti para qué te ha servido el confinamiento? Me hizo muchísima gracia su respuesta porque me dijo, pues ha sido muy útil, porque he aprendido un montón de poemas que me encantan. Y yo entonces le dije, pero bueno papá, eso podrías haberlo hecho en cualquier otro momento. Y él me contestó, pues no, porque en cualquier otro momento no habría dispuesto de tanto tiempo para leerme tantos libros de poesía y elegir aquellos que más me gustaban. Vamos a hacernos esta pregunta, ¿qué admiras o envidias? Casi nadie reconoce que sienta envidia por el otro. Pero si a mí me ponen una foto como esta y me dicen que mi amigo tal ha estado en un país donde estaba esta catarata, a mí me aparece una envidia importante. ¿Por qué? Pues porque me apasiona viajar. Lo que os invitamos a hacer es fijaros en lo que admiras del otro y aquello que te despierta envidia. ¿Por qué razón? Porque ambos movimientos son muy significativos. Aquello que admiras en el otro es algo que crees que el otro tiene y piensas que tú no lo tienes. Probablemente lo que sucede es que no reconoces que tú lo tienes. Y lo que envidias es algo que el otro tiene y que tú deseas, probablemente porque no reconoces o que lo tienes o que lo podrías tener. Por lo tanto, ambas dinámicas son o representan una falta de reconocimiento hacia lo propio, hacia lo que uno es y hacia lo que uno tiene. Esta es una preciosa playa que está en Cantabria. Cuando la descubrimos, mis amigas y yo nos quedamos realmente sorprendidas. Nos lo había contado una amiga que nos dijo, por favor, no os podéis perder una visita a esta playa en el atardecer. Se llama Playa de Arnia, por si queréis visitarla en alguna ocasión. Y a mí lo que me permitió ver esta playa en el norte de España fue darme cuenta de las veces en las que he estado delante de paisajes maravillosos y los he valorado en función de lo lejos que me encontraba de España. ¿Qué quiere decir esto? Que si estaba en Canadá pensaba, esto es precioso, estoy en Canadá. Si estaba en Tailandia, pues lo mismo, esto es precioso porque estoy en Tailandia. Sin embargo, cuando este año me planteaba que solo podía estar en España porque no deseaba viajar en avión y porque, bueno, ya sabemos que el 2020 está siendo un año atípico, difícil de gestionar la entrada a otros países o de que otras personas vengan a nuestro país. Bueno, pues con esa sensación de no me puedo ir de aquí, parecía que mi pensamiento era lo que vea aquí en España no me va a gustar tanto como lo que he visto en otros países. Sin embargo, extrañamente decidí tener pensamientos saludables en este sentido. Mis pensamientos saludables son fáciles de gestionar en el trabajo, con la familia, con los amigos, pero en el tema viajes me resulta más difícil porque tengo tantas ganas de viajar que a veces pues todo me parece poco. Es así, es una especie de obsesión. Entonces sí elegí un pensamiento saludable. En esta ocasión pensé, ¿y por qué no España? ¿Y qué le falta a mi país que sí tengan otros? Ese pensamiento me hacía bien y por eso que me hacía bien lo llamo pensamiento saludable. Siempre podemos elegir tener pensamientos saludables, evitar comparar la experiencia que estamos teniendo con otra que en otro momento fue mejor, sino simplemente disfrutar de lo que aquí tenemos.
Probablemente el máximo aprendizaje que hemos adquirido en este tiempo ha sido lo importante que son nuestros seres queridos, el afecto, el poder mostrar el cariño, los abrazos. Sin ninguna duda, este ha sido el gran aprendizaje. Bueno, os presento aquí a David, mi sobrino nieto, es decir, que soy tía abuela. Para mí es un orgullo mostrar esta foto y sobre todo la historia que hay detrás. David nació en enero del 2020. No he podido conocerle hasta agosto, por lo tanto hasta que ha tenido 7 meses. Esto para mí ha sido realmente difícil porque íbamos a celebrar su bautizo y se tuvo que suspender, no nos dejaban ir a Madrid a visitarlo, por supuesto los de Madrid no podían venir a Alicante. Ha sido una larga espera hasta que he podido abrazarle y compartir pues, unos días con él. Por eso me he dado cuenta de lo realmente importante, que era lo que más echaba yo de menos, el contacto con mis seres queridos, la gente a la que quiero, mis amigos, mi familia, y creo que esto es común para todos. Otro de los aspectos importantes que para mí han sido un gran descubrimiento, aunque ya lo sabía, es el valor de la amistad, de las personas que están siempre a tu lado, cuando estás triste y cuando estás alegre. Bueno, estas son mis amigas, os las presento, son personas a las que quiero muchísimo, de las que me siento muy orgullosa y especialmente lo que quiero decir es que a veces no valoramos disponer de tiempo para salir, reírnos, abrazarnos, pero una vez que uno ha tenido que pasar por la experiencia de privarse de todo eso, de repente se convierte en un pedazo de regalo inmenso. Con mis amigas durante el confinamiento quedaba todos los sábados en una videollamada. Muchos de vosotros seguro que habéis visto a amigos y familiares en videollamadas. Ese día, ese momento era el más importante de toda la semana, porque cada una en su casa cogía su cena, su bebida y charlábamos, nos contábamos las cosas de la semana, a pesar de que no nos podíamos ver, pero nos manteníamos en contacto.